Yo no lo escucho al Benja ahora. Benja, no te escuchas. No escucho nada. Buenas tardes y buenas noches o buenos días según la parte del mundo de donde nos estén conectando. Gracias por avisarme que me había quedado en mute con estas maravillas de la tecnología. Aún no terminamos de acostumbrarnos. Bueno, agradeciéndoles por estar aquí siguiéndonos en este Facebook Live y agradeciendo a los invitados que se han podido conectar para este conversatorio. Comenzar pidiéndoles las disculpas del caso porque tuvimos un pequeño asunto de fuerza mayor con el presentador que estaba previsto para este conversatorio. Entonces voy a oficiar de presentador en esta noche, esperando no cansarles nuevamente con mi presencia. Darles la bienvenida entonces, invitados y quienes nos miran en el Facebook Live. Pedirles a los invitados y a quienes nos miran en el Facebook que por favor compartan este stream para que pueda llegar esta información sobre Circo Social a la mayor cantidad de gente posible. Yo soy Benjamín Ortiz, voy a acompañarles, como les mencioné, como presentador en esta noche. Y antes de empezar y de pasar la voz a los invitados de esta noche, contextualizar un poquito este conversatorio. Este es el quinto conversatorio de un programa de conversatorios que armó el Tejido de Circo Social para el 2020. Se centra en las influencias en la salud del circo social. Para esta noche tenemos la compañía de varios especialistas del área de la salud. También tuvimos un pequeño inconveniente con un invitado que quizás se junte a nosotros en el transcurso del conversatorio. Lo veremos en el transcurso. Bueno, unas palabritas sobre la red para ya sin más empezar directamente con nuestro tema. El Tejido de Circo Social es la red ecuatoriana de circo social que cumplió 5 años en el mes de octubre. Así que somos una red joven, pero con muchas ganas de seguir creciendo y de seguir aportando al circo social en nuestro país y en todo el continente y, por qué no, en el mundo, si nos es posible. La red concentra proyectos y profesionales de circo social, principalmente dentro de Ecuador, pero también tenemos miembros fuera del país. Nuestros objetivos giran en torno a fomentar el desarrollo del circo social y dar solución a las problemáticas de proyectos y profesionales. En ese sentido es que hemos encontrado una principal falencia, una principal problemática de formación de instructores de circo social y de información sobre el circo social en general, presente en las redes o en distintas plataformas o investigaciones. Entonces, nuestro objetivo es incrementar esta cantidad de información presente sobre el circo social y tratar de proponer una alternativa de formación para quienes quieren ser instructores de circo social. Entonces, esto para darles un poquito el contexto de este conversatorio. Y sin más, pues, dar la bienvenida a nuestros invitados. Les voy a pasar la palabra brevemente a cada uno para que se presenten. Vamos a empezar con Mariano López, que nos acompaña desde Canadá. Hola, ¿querés que me presente, Benjamín? Sí, si puedes presentarte brevemente, hace una frasecita, algo que quieras compartir. Mariano López, hago intervención social desde casi ya medio siglo y enamorado del circo social, de la pedagogía del circo social, que me ha cambiado la vida desde el 2006-2007. Así que estoy aquí para compartir un poco de ideas y reflexiones sobre cómo se puede utilizar el circo y qué es lo que nos hace el circo a nivel de la salud y a nivel en general también. Bueno, eso. Muchísimas gracias, Mariano. Un gusto tenerte aquí. Mariano ha acompañado el proceso de circo social en Ecuador durante varios años. Para nosotros es un honor contar con tu presencia aquí. Muchas gracias por estar. Pues pasamos la voz a Marcelo Pérez Daza, que se conecta desde Chile. Igualmente, si puedes presentarte brevemente con nuestro público. Hola a todos, hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Soy Marcelo Pérez Daza, soy psicólogo. Llevo haciendo circo social 25 años, que también un cuarto de siglo, harto tiempo. Soy parte de la ONG Coreto, estamos trabajando para profesionalizar un poco más lo que hacemos.
estoy muy contento de este conversatorio. El nombre me llama mucho la atención. Creo que es necesario hablar desde la salud y el tema. Estoy escribiendo 2 libros, uno que en Chile y otro que está en España sobre el circo social, uno que habla sobre el proceso de desarrollo psicosocial en Chile y el otro que habla sobre la didáctica. Felices de compartir, muy contento con esta invitación y ojalá que la gente participe, que no haga preguntas, que podamos hacer de este espacio un espacio enriquecedor para el circo social y la metodología. Muchas gracias, Marcelo. Qué gusto tenerte aquí nuevamente también en estos conversatorios. Y por último, por el momento, porque quizás se nos sume un compañero más, les presento a Gustavo Rivara, que para nosotros también es un gusto conocerlo, lo estamos conociendo a través de esta invitación. Él se conecta desde Perú. Le paso la palabra para que se presente, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, soy pediatra y neonatólogo. Hago investigación clínica desde hace muchos años y mi línea de investigación siempre ha sido encontrar métodos no farmacológicos para el manejo del dolor, de la ansiedad, de la depresión, y eso me llevó al payaso hospitalario. Soy payaso hospitalario desde el 2009, entonces hago muchas intervenciones en los hospitales, en niños y adultos, en cárceles, en cualquier lugar donde se necesite el apoyo, y hemos hecho una buena línea de investigación clínica al respecto. Y soy profesor universitario también en medicina, y en Rosario, Argentina, tenemos una materia sobre la humanización a través del arte. Sí. Eso es lo que hago, básicamente. Buenísimo, Gustavo. Un gusto. Pues sí, ahora tenemos el gusto de conocernos con Gustavo a través de este conversatorio. Hemos oído bastante de ti, entonces para nosotros es igualmente un honor contar con tu presencia acá. Nuevamente, gracias por estar aquí. Recordarles a quienes nos están mirando desde el Facebook Live que para nosotros es muy importante sus preguntas, todas sus dudas. Entonces, partimos de algunas preguntas que planteamos desde el tejido, pero por favor, no duden. Es más, les instamos a que hagan sus preguntas a través del chat. Nosotros vamos a poder mirar esas preguntas y en la medida de las posibilidades del tiempo, trataremos de responderlas, ¿no? Sin más, vamos a empezar entonces con este interesante tema. Efectivamente, desde el tejido vemos muy importante poder evaluar cuánto el circo social influye y en qué medida influye en la salud, y si influye positiva o negativamente, porque también nos hemos hecho esas preguntas. Entonces, justamente para empezar, quisiera preguntarles, desde su experiencia o área de especialización, ¿en qué dimensiones de la salud influye el circo social y si lo hace positiva o negativamente? Es decir, no se priven de decir si es que a su entender influye negativamente en algún aspecto, pues libre está la palabra para que aquí lo discutamos. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta, desde su experiencia y área de especialización, ¿cuáles son las dimensiones del circo social, las dimensiones de la salud donde influye el circo social, positiva o negativamente? Vamos a ir girando la palabra, así que, bueno, para empezar, porque yo sé que siempre está listo para respondernos, Mariano, ¿quieres ayudarnos con tu respuesta? Bueno, yo no dije que de dónde venía. Nací en Argentina, pero hace 30.000 años que vivo en Montreal, así que a veces se me va el castellano y se me mezcla con el francés y un poco inglés, pero el Benjamín lo va a traducir si a veces me equivoco un poco. Bueno, es una pregunta muy interesante, porque cuando uno habla de salud, siempre tenemos esa visión de que puede ser la salud física y la salud mental. Pero creo que en este momento, más que nunca, el circo social tiene un impacto que es un impacto global sobre la parte alimentaria, la parte física, la parte comunitaria y la parte ambiental. La cantidad de proyectos que se han transformado de circo social, donde las actividades de circo normales que se hacía tuvieron que parar y se han convertido en centros de comunitarios, en lugares donde se sirve comida, donde se da medicamentos, y para mí fue
fue magnífico de ver cómo nos volvemos a la base, que es cómo el circo social trata de ayudar o contribuir con los diferentes ámbitos que tiene, que sea la parte física, la parte mental, pero también a eso de base, que es hasta a veces darle un sándwich, darle un poco de jugo y darle un poquito de comida a alguien que llega antes que tener las actividades físicas. Y eso lo vimos en muchos lugares en Europa y América Latina, donde se han transformado las carpas de circo en comedores y en lugares donde se puede dar los medicamentos, se puede testear y al mismo momento se puede tener una actividad artística o actividad de circo para compartir todo eso. Entonces, rápidamente para mí, el circo social abarca varias manifestaciones de salud y yo creo que quizás después podemos hablar de un poco el riesgo de lo que yo veo en la voluntad de los instructores de querer cambiar muchas cosas y a veces de pasar los límites. Una de las reflexiones que tengo en la salud, no solo la salud de los participantes, sino la salud nuestra como instructores, estando constantemente confrontando la injusticia social y el sufrimiento. Y especialmente este año veo la salud mental de los instructores está afectada y eso me parece importante de charlarlo. Así que quizás nos podemos meter dentro de algún comentario si les da ganas de referir cómo podemos cuidarnos dentro de todo este mundo complejo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Mariano. Sí, totalmente. Súper pertinente lo que mencionas, ¿no? No olvidar la salud de quienes hacemos circo social, también los instructores, el equipo de circo social, no solamente centrarnos en los participantes. Entonces está bueno en esta discusión que tengan la libertad de conversar de cualquiera de los actores comprometidos en los procesos de circo social. Vamos seguramente a entrar un poquito más en el tema, Mariano. Muchas gracias. Paso la palabra a Gustavo, si desea respondernos sobre esta pregunta. Sí, muchas gracias. Específicamente, yo no trabajo el circo social como tal. La experiencia que tengo se basa fundamentalmente en la intervención del payaso hospitalario, no solamente en hospitales, repitiendo, sino también en todo lugar donde se necesite el apoyo de alguien que va a quitar esta sensación de dolor, de drama que puede existir en diferentes lugares y en diferentes momentos. Y a pesar de que el efecto es palpable y que se ve que funciona en diferentes ámbitos de la salud, existe mucha evidencia científica y nosotros hemos hecho también alguna línea de investigación para demostrar el efecto. Y día a día hemos visto muchas experiencias donde a través del arte, de la música y del payaso, no necesariamente la comicidad, las personas hospitalizadas, especialmente los niños, tienen muy buenas variables medibles para ver su recuperación. Es cierto que este año es muy difícil, espera un año difícil también en el 2021 sobre las intervenciones. Algunos han tratado de hacer intervenciones virtuales, que no es lo mismo, pero en tiempos pasados hemos visto como, por ejemplo, el dolor se controla muchísimo con las intervenciones del payaso hospitalario, se puede disminuir los niveles de ansiedad, de depresión. Así que a nivel de salud encuentro muchos beneficios del payaso hospitalario. Realmente no encuentro grandes problemas. Años atrás quizás sí, porque había mucho rechazo por parte de algunas personas del personal, pero en este tiempo lo veo bastante bueno. Muchísimas gracias, Gustavo. Sí, súper importante efectivamente este tema y gracias por recordar un poco más de tu perfil y para, digamos, contextualizar un poquito a quienes nos miran y también con los otros invitados. Pues sí, Gustavo, como mencionó, viene más bien del área del payaso hospitalario, pero también con toda su perspectiva desde el área de la medicina y entendiendo al arte para el desarrollo social como un conjunto, quisimos también invitarlo para tener sus importantes puntos de vista y aportes. Y como ha mencionado, hay bastantes
bastantes avances en cuanto a la investigación sobre el trabajo del payaso hospitalario, y como el payaso lo vemos dentro, obviamente, del circo, de las actividades del circo, si bien hay algunas diferencias que se pueden trazar entre el circo social y la intervención de payaso hospitalario como tal, vemos que son áreas muy próximas. Así que muchas gracias por los importantes aportes que nos puedes dar desde tu área de especialización. Entonces, pasar la palabra a Marcelo, si nos quieres aportar algo con esta pregunta. Mira, yo creo que hay una definición de salud que dice que la salud es un estado de equilibrio físico, psicológico, emocional, social y espiritual. Cuando uno lee esa definición y empieza a entender lo que hacemos, se va cruzando el circo con cada uno de esos elementos. Lo físico, que tiene que ver con todo lo que hacemos en términos físicos, con el cuidado del cuerpo, con el respeto por el cuerpo, con aprender de nuestro cuerpo, nuestros límites y nuestras capacidades. Lo psicológico, con todo lo que significa tener un espacio para crear, un espacio para poder ser distinto, un espacio donde yo tengo una identidad, un espacio donde puedo decir lo que me pasa y hay un grupo que te protege, que se transforma en tu red de apoyo. Un espacio emocional donde puedo aprender a jugar con la emoción a través del payaso, a poder a manejar estas emociones, aprender a reírme conmigo de los demás y no solo que los demás se rían de mí o yo burlarme de otros. A nivel social, cómo se arma todo un tejido social a través del circo, como ustedes se llaman, tejido social, todo lo comunitario que pasa cuando instaláis una carpa, cuando instaláis un proyecto de circo social y cómo la gente empieza a moverse a través de esta lógica. Y espiritual, esta cosa como de sentirse pleno. Yo creo que cuando uno lee esa definición y encuentra en el circo social, en el predio hospitalario o en lo que hacemos nosotros como intervención social directa en comunidad, uno va entendiendo que el circo tiene un énfasis. Así como tiene otro tipo de herramientas, pero es interesante mirar el circo desde esta definición. Yo siempre, cuando hablamos de salud, siempre me acuerdo de una experiencia que tuve la oportunidad de conocer, no presencialmente yo, pero de conocer, que fue en la favela de Sao Paulo o de Río de Janeiro, nunca me acuerdo muy bien, donde había la idea de hacer algo de trabajo dental, como del dentista, una intervención dental. Entonces a los chiquillos que estaban en el circo social les sacaron, nos maquillaron de clown, blancos, con la nariz roja, y les sacaron fotos sonriendo. Y cuando tú te ponías la posibilidad de estar blanco, tus dientes, si tienen algún tipo de amarillo, se notan mucho más. Entonces, cuando le volvieron las fotos, le preguntaban a los chicos, bueno, ¿qué es lo que veían? Y lo que veían era que sus dientes estaban amarillos. Y esa fue una forma de instalar el higiene bucal, de meterse la Academia de Odontología a apoyar esos proyectos. Y eso es súper interesante, como que no solo trabajamos como en lo psicológico, lo emocional, lo físico, sino que hay cosas a lo mejor como sutiles. No sé, nosotros acá en Chile, uno de los proyectos está súper ligado a los consultorios. Los consultorios son como los centros de salud comunitarios que hay en estos espacios. Entonces se hacen talleres de sexualidad, de prevención del consumo de drogas, derivación. Entonces yo creo que hay como un mundo detrás que no hemos abierto tanto. Entonces yo creo que esta es una tremenda oportunidad para conversar sobre el tema del circo y la salud. Perfecto, muchísimas gracias, Marcelo. Dime, Mariano, sí, veo que tienes ganas de comentar algo más. Me estamos recantando ahí, gracias. Dos cosas, me parece muy interesante cuando se habla del sistema de salud y del circo, porque a veces como son mundos que hace muchos años no se conectaban. Me parece que hay una aceptación, hay una curiosidad del mundo científico en los impactos que se hacen a través del arte, a través del circo, a través del payaso, y eso se ve, es algo muy interesante. Antes, como decíamos siempre, estamos tratando de que nos den un espacio muy pequeño para poder hablar de circo social o de circo, y ahora los espacios se están abriendo porque hay una búsqueda en métodos alternativos y el circo lo propone, y dentro de la cuestión de salud, me estaba acordando rápidamente de un proyecto que trabajamos en Sudáfrica con niños que nacen con HIV, con SIDA. ¿En español cómo se dice? VIH. VIH, gracias, perdón. Y unos problemas grandes que tenían la comunidad era de
de poder encontrarlos, de ir a buscarlos, ¿dónde están? Esos niños que están en la calle siempre corriendo. Y estaban Médicos Sin Fronteras, y estaba toda la máquina para ayudar, tratar de dar los medicamentos, porque son niños que nacen. Y las comunidades tienen miedo que si uno se los toca, van a contagiarlos. Y ahí, como decía Marcelo, muy interesante que no es solamente de hacer ese trabajo tan psicológico y de intervención social, y a veces el circo nos permite abrir puertas que están muy cerradas a nivel comunitario, a nivel mismo físico, de darle un espacio a esos niños que mismo, si físicamente estaban muy débiles, que puedan tener actividades. Y eso los permite de conectarse, de comer, de tener los medicamentos. Entonces, me parece súper interesante esto de ver a veces el circo social como una puerta que abre a otras maneras de poder llegar con medicamentos, poder llegar con la estructura más formal de lo que es el sistema de salud. Muchísimas gracias, Mariano, por tu intervención. Esta pregunta de alguna manera nos puede dar para hablar un buen rato, entonces voy a tratar de recuperar un poco lo que han ido mencionando y quisiera tal vez adentrarme un poquito más sobre esta misma pregunta antes de pasar a otra, recordándoles nuevamente a quienes nos miran que no duden en dejar sus preguntas en los comentarios. A ver, escuchándoles, sí, hemos hablado de varias dimensiones de la salud, ¿no? De alguna manera se mencionó la dimensión de la salud física, psicológica, emocional, mental. Digamos, lo mencionaron como separándolo de lo psicológico y emocional, que es interesante también. La social, una vez más, como un conjunto, una dimensión aparte de la salud, e incluso la salud espiritual. Entonces, de alguna manera, por sus intervenciones, yo pude distinguir, digamos, vivencias donde ustedes efectivamente pudieron constatar cómo el circo social pudo ayudar al desarrollo, al mejoramiento de la salud física en concreto, por ejemplo, con algunos ejemplos concretos, como el que dio Marcelo sobre la salud dental, y como mencionó Gustavo, respecto a la capacidad del humor, de la risa, para paliar dolores, ¿no? Entonces, de alguna manera veo que por el aspecto físico, o sea, por el lado de la dimensión física de la salud, tenemos como más claridad, es más fácil verlo, constatarlo para quienes hacemos circo social e incluso desde afuera. Simplemente el mantener una actividad física, ya sabemos de sobremanera que tiene una influencia en la salud física, ¿no? Asimismo, Marcelo nos habló de estos espacios dentro del circo social donde se puede desarrollar o donde se puede de alguna manera expresar todo lo que se tiene para poder encontrar equilibrios en cuanto a la salud, la dimensión psicológica de la salud, emocional y mental. También mencionó Marcelo cómo influencia en el aspecto social e incluso de alguna manera en el aspecto espiritual. Quisiera de alguna manera como reenviarles la pregunta para, habiendo hecho este paneo de las diferentes dimensiones de la salud, quizás ustedes desde su experiencia pueden aportarnos con a lo mejor más experiencias en donde han visto otras dimensiones de la salud desarrollarse o verse o incluso quizás tienen datos sobre investigaciones o sobre resultados que nos envíen a estas otras áreas de la salud, fuera de lo físico, ¿no? Lo hemos mencionado: psicológico, emocional, mental, social, espiritual. Les dejo la palabra. No sé si fui claro con mi pregunta, es si podemos ahondar un poco más desde su experiencia, desde su punto de vista, cómo influye el circo social o en el caso también del payaso hospitalario en estas otras dimensiones de la salud, para ahondar un poquito más fuera de lo físico. Si alguien desea, ya lo veo a Marcelo. Paso la palabra a Marcelo. Sí, yo quiero compartir una experiencia que hicimos con primera infancia. Con primera infancia, con niños de jardín infantil, no sé cómo le dicen en otros países, estaban empezando niños entre 3 y 5 años. Con el tema de la prevención y promoción de los derechos de la infancia. De cómo a través del juego fuimos hablando de, no sé, tener un derecho a un nombre, derecho a que nadie me golpee, derecho a que nadie toque mis partes privadas. Y eso fue súper interesante porque además del trabajo con los niños directos, con las niñas directos y con los niños directos, también hubo un trabajo con las familias.
Entonces, de alguna manera, como que el circo permitió hablar de ciertos temas, tocar ciertos temas que no se tocan en estos tipos de sectores y instalar la salud más allá como de la intervención, sino como de la promoción, como de la prevención de la salud, que yo creo que ahí el circo tiene harto por hacer, como más que la intervención como con problemáticas sociales muy duras, que no es lo que pasa en Chile. En Chile no trabajamos con problemáticas tan duras como en otros países, no sé, como lo que cuenta Mariano del VIH, o lo que alguna vez hemos conversado con Antolío. Como que nosotros trabajamos más la promoción y la prevención de ciertos factores de riesgo. Y creo que ese trabajo en primera infancia fue súper relevante. Y otro ejercicio que me parece también interesante contar es que en algún momento trabajamos en un sector que era bien de riesgo, como este concepto como de pobreza, vulnerabilidad, consumo de drogas, violencia, etcétera. Y teníamos un grupo de circo social y cuando hacíamos reuniones de apoderados para vincular a las familias con el circo, los papás no participaban. Los papás iban a las reuniones, hacían presencia, pero no aportaban. Entonces hicimos una intervención desde el payaso. De que era una pareja de payasos, que eran padres y madres de uno de los chicos del circo y hacían toda una experiencia ahí como de decir que era bueno opinar, que era bueno participar. Hicimos una intervención que era distinta, que era como decir que la voz, el voto y el veto de las personas era importante, que su opinión era importante. Y eso también es construir salud. Cuando yo soy capaz de participar, cuando estoy capaz de dar mi opinión, también es salud. Y yo creo que hay lugares o visiones que a veces se nos pasan, como que nosotros de repente nos orientamos como que el proceso del circo es el espectáculo final y que los chiquillos aprendan circo, pero todo lo que va pasando de que participen, de que sean creativos, de que puedan vincularse mejor con su familia, es otro tipo de salud. Incluso podríamos hablar de salud familiar en algún momento. Cómo la familia empieza a valorar a este niño que era el complicado, que era el que en el colegio no nadie quería, el que le echaban para afuera, el de las malas notas, y que en este espacio encuentra un espacio donde se puede desarrollar. Y creo que ahí también hay una mirada súper distinta de la salud. Yo creo que el concepto en sí mismo te amplía un poco la visión y te permite pensar y empezar a descubrir que cada cosa que hacemos tiene una relación directa con el concepto de salud. Totalmente. Gracias por aportar con esta visión un poco de lo que dijiste. Corrígeme si me equivoco, no se sientan privados de la oportunidad de corregirme en el camino cuando hablo cualquier cosa. Entonces, de lo que te escucho, de alguna manera, tú nos recuerdas que fuera de la influencia directa, como el caso que mencionaba sobre la salud física, ¿no? El trabajo como decir, que podemos constatar bastante fácilmente que hay bastantes investigaciones que trabajan sobre eso y en este desarrollo de la actividad física que presenta el circo no es la única actividad que presta esa oportunidad, ¿no? Entonces, sí han habido muchas investigaciones sobre ese impacto en lo físico. Diría yo, la influencia directa del circo social en alguna de las dimensiones de la salud. Pero Marcelo también nos recuerda esta importante faceta del circo social que habla, o sea, que le da una oportunidad para trabajar en promoción de la salud, como de alguna manera también en el ejemplo que nos dio Mariano y en el ejemplo de la salud dental también íbamos constatando eso, ¿no? Como el circo social puede ser a la vez una herramienta de promoción o de identificación de problemáticas de la salud también. Y también nos estás hablando de el circo social como una herramienta de prevención en la salud, ¿no? De lo que dijiste también me hizo mucho eco este trabajo de alguna manera en educación sobre derechos en general, que hace de alguna forma mejorar las capacidades o las oportunidades que puede tener esa familia de acceder a esta dimensión social de la salud. Es lo que yo un poco siento de todo lo que tú dijiste, con lo que me quedo con todo lo que tú dijiste. Tal vez alguien más de los invitados quiere ahondar en esta vía. Vamos, Gustavo. Gracias. Sí, me hicieron acordar a un par de estudios que condujimos hace unos años, porque yo trabajo también en la unidad intensiva de cuidados intensivos neonatales con los niños prematuros, donde difícilmente puede haber una intervención del payaso hospitalario, pero me hizo mucho pensar años atrás cuando nosotros queríamos que la unidad neonatal sea una especie de útero, porque están niños que aún no debían haber nacido. Entonces, dos grandes problemas que teníamos en la unidad intensiva era el ruido, mucho ruido.
y también mucha luz. Un hospital público con muchos años de existencia, entonces había un cartel muy antiguo donde sale una enfermera pidiéndote silencio. Pero ese cartel no tenía ningún tipo de efecto porque hasta estaba en blanco y negro. Entonces se nos ocurrió años atrás, y este trabajo lo hicimos también con Patch Adams, hicimos el diseño de una investigación donde íbamos a medir en decibeles la intensidad de ruido en la unidad 24 horas al día por 2 semanas. Luego venía una intervención que consistía en poner distintos carteles muy coloridos con fotos de payasos hospitalarios pidiéndote un poco de respeto, de no hablar tan fuerte, y lo pusimos en las puertas de entrada a la unidad intensiva y en lugares estratégicos para intervenir al personal asistencial y también a la visita a los padres. Pero nadie sabía que estábamos registrando el ruido. El aparato que pusimos, que es un sonómetro, le decíamos a todos que estábamos midiendo la humedad. Entonces, luego de la intervención, volvimos a medir, a hacer las curvas de monitoreo del sonido 24 horas al día por 2 semanas más. Y la diferencia fue estadísticamente significativa, con más de 12 decibeles de disminución las 24 horas al día, incluso en las horas críticas, que es el cambio de turno, cuando hablan más los equipos de enfermería y los equipos médicos, que es a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche hay mucho ruido. Entonces, sin que nadie supiese que se estaba haciendo una intervención medida con un sonómetro, el simple rostro amigable de un payaso pidiéndote por favor que no hagas ruido, logró disminuir notablemente la intensidad del ruido en la unidad. Este trabajo, que parecía bastante simple, se presentó en el Congreso Iberoamericano de Neonatología frente a 330 trabajos de muchos países de Latinoamérica y ganó el primer premio en la investigación clínica. O sea, fue muy interesante cómo no solamente logramos un cambio notable en el personal con beneficio de los niños, sino que ha llevado a un ambiente médico que no tiene, muchas veces ni siquiera creen en el payaso hospitalario, pudo ganar el primer puesto. Y esto nos llevó a un estudio número 2 que midió la intensidad de la luz, medían lúmenes, y también se redujo la intensidad de la luz en las unidades neonatales, lo que trae actualmente una unidad más silenciosa, más respetuosa, con más penumbra en las horas que debe respetarse. Así que el payaso no solamente va a ser presencial, va a ser bullicioso o musical, sino con diferentes herramientas puede lograr efectos bastante. Gracias, Gustavo. Súper interesante lo que nos cuenta, súper interesante ese estudio. Les voy a pedir a todos los invitados que todos los datos que tengan sobre estudios, investigaciones en las que hayan participado, de las cuales sepan que pueden alimentar este tema, pues cuando terminemos o cuando tengan un tiempito, pues lo ponen en los comentarios del Facebook Live, así quienes nos miran pueden encontrar estas investigaciones. Súper chévere, súper interesante lo que nos comentas, y vemos una vez más cómo el espectro de la salud es súper amplio. En este caso, centrándonos en los neonatos, como lo que mencionas, ¿no? Su entorno, digamos, más parecido al útero va a traer seguramente una posibilidad de estar en un mejor estado de salud para ellos que ya están en un estado frágil. Así que súper interesante cómo el arte puede intervenir una vez más en esos aspectos. Entonces, antes de parafrasearte mucho y ponerme a hablar más que ustedes, le voy a pasar la palabra a Mariano para que nos comparta algo más sobre este tema. Se está portando bien el Benja, ¿eh? Me parece que alguien lo ha amenazado antes de ir, no sé quién fue. Bueno, pero un placer. A mí me encanta porque cuando preparamos estas charlas uno prepara cosas, pero cuando empieza a compartir con los compañeros, ahí es como que es más interesante comentar lo que ellos están diciendo. Me parece increíble lo de Gustavo cuando dice, a veces las cosas muy simples pueden tener cambios enormes, y no paro de pensar en la risa, el sonreír, en todas las investigaciones que prueban la importancia de estar en contacto con la risa. De poder reírse, que baja la ansiedad, que permite de aumentar el sistema inmunitario, que permite de socializar. La risa, solamente si uno analiza el efecto físico de la risa, tenemos datos increíbles que lo podemos poner dentro de un contexto comunitario o social, donde ver cómo se pueden transformar, como dice Marcelo, la percepción de los jóvenes, de las comunidades, de las
percepción que las comunidades tienen de esos jóvenes que ya están catalogados como los que tienen problemas, y cuando entran dentro de un proceso donde descubren el movimiento, la risa, el arte, y también afectan en la comunidad. Cuando Marcelo hablaba de las favelas y San Pablo, en Río, tuve la oportunidad de trabajar varias veces ahí, todo el concepto de educación popular en la prevención es fundamental, es la idea de poder acompañar a esos jóvenes, y no es la cuestión de enseñar, es acompañar y dar espacios donde ellos puedan manifestar su derecho de palabra, su derecho de poder reivindicar una justicia social. No me meto mucho en eso porque eso lo hemos hablado mucho. Y lo otro que me parece interesante es como un problema fundamental que se vive aquí en América del Norte, que es la falta de movimiento de los jóvenes, que es el hecho que cada vez hay menos tiempo de juego exterior y hay más dificultad de socializar, y muchas más jóvenes con problemas de angustia muy importante, y de angustia y fobias sociales. O sea, en este momento muchos jóvenes no están en contacto con nadie, están muy metidos en su mundo, y las actividades físicas y el circo es una clave increíble para poder abrir puertas, para poder, y si hablamos de prevención, ¿no? De prevención física, solamente de poder prevenir problemas cardíacos, de poder prevenir el diabetes, por ejemplo en México, la aumentación de diabetes que hay en muchas comunidades es enorme, en Estados Unidos es lo mismo. Cuando uno ve salud y ve la actividad física que permite el circo, que permite el movimiento, vemos los impactos a nivel de salud pública mucho más importante. Entonces, si hablamos todo el impacto que es social, comunitario, intervención, como Marcelo decía, la parte más de ese desarrollo de habilidades sociales, de integración social, es una parte, pero toda la parte de prevención a nivel físico, a nivel salud, a nivel prevención de enfermedades graves, es increíble y es muy importante. Hay varios estudios, uno que me parece muy interesante, que no sé cómo se traduce, pero a ver si es alfabetización física o alfabetismo físico, literacy, physical literacy, literatura física, donde aquí en Canadá se está trabajando mucho para ver cuáles son, es aprender el movimiento, ¿no? Cómo se aprende ese movimiento, cuál es el impacto de poder entender los movimientos y la cantidad de actitudes y actividades que no tienen físicas, y el impacto positivo que se ve, por ejemplo, cuando se compara con el deporte. Entonces, el deporte también tiene esa parte física, pero el circo abarca toda una gracias al alfabetismo físico, gracias. Abarca todos otros elementos que me parecen muy interesantes, y si se entra un poquito más y me callo después, es en la cuestión de géneros, como el circo permite a las niñas, permite a géneros que normalmente no están aceptados en ciertos espacios, de tener un lugar donde puedan moverse y puedan reconectarse con su cuerpo. Entonces, toda la cuestión de apropiación del cuerpo, la apropiación del espacio, me parece fundamental también a nivel de prevención físico, a nivel de salud y enfermedades, no solamente comunitario. Sí, no sé si puedo hablar un poco. ¿Puedo? Ay, no, ya, Marcelo. Ya lo complicamos. Le complicamos la vida al Benjamín, que venía bien. Vamos, sí, venía a opinar, venía el Benja a opinar, entonces entré antes. Vaya. Sí, yo creo que ahí hay un desafío súper importante con lo que estamos conversando. O sea, yo creo que cada vez que uno va participando en estos foros, como que uno se va enriqueciendo mucho más, porque nosotros trabajamos con una población o con un grupo etario que es súper de riesgo. O sea, en Chile, el suicidio es uno de en este rango es uno de los temas más altos. O sea, la mayor cantidad de adolescentes se suicida a esa edad, y que tiene que ver justamente con no tener un espacio para el desarrollo, un espacio de contención, que no tiene que ver con solo prevención. Entonces el circo como que te va entregando esa luz. Yo hoy día como
nosotros hoy día estamos trabajando con lo virtual, obviamente entendiendo que es muy friki, que es muy raro, pero hemos visto cómo el circo al final, después de estar 2 años en un mismo espacio, se transforma como en la única red de apoyo donde podéis ser quien eres. Porque en el colegio es otra cosa, los chiquillos, es muy loco porque, por ejemplo, los chiquillos en los colegios no se conectan con cámaras. Pero cuando nosotros hacemos la clase de circo, necesitamos que se conecten con cámaras para ver el ejercicio, y eso ha generado también un acercamiento. Entonces, de alguna manera, como que es un desafío tremendo el que decidimos trabajar con población adolescente, porque hay hartos conflictos que no hemos visto, y hay cosas que de repente se nos van. Yo trabajo en salud, aparte del circo, y he visto cómo el circo nos ha permitido acercarnos a los adolescentes. Acercarnos, no sé, nosotros aquí en Chile hay un programa que se llama Espacio Amigable, que es un espacio donde se llama Amigable, donde está protegido para los adolescentes, donde hay psicólogos, trabajadores sociales y equipo de ginecología, matronas, no sé cómo lo llaman ustedes, donde se le entrega a los chiquillos como un espacio donde puedan desarrollar y prevenir depresión, trastorno de ansiedad y embarazo adolescente, consumo de drogas, etc. Y la única estrategia que nos ayudó para poder acercarnos a estos chiquillos fue el circo. Porque fue muy loco, porque yo tenía ahí una dualidad, trabajaba como psicólogo y trabajaba como circense, y le dije a los chiquillos, oye, ¿sabéis que sería bueno que este programa de repente pudiéramos venir para acá y conversar con ustedes? Pero obvio, vengan. Y pudimos medirlo, pesarlo, ver el tema de charlas de educación sexual, de prevención, entregar anticonceptivos, etcétera. Y no pasaba en otro lado, donde los chiquillos se abrieran, porque nosotros decíamos, oye, es importante saber cuánto pesan, es importante saber cuánto miden, para ver qué es lo que tenemos que hacer, es importante que la nutricionista venga y los mire para poder ver qué es lo que hay que mejorar, hay que ver el tema de la sexualidad, y sabéis que las puertas se nos abrían de una forma distinta a ir a un colegio o a otros espacios, porque los chiquillos estaban como dispuestos y veían que para poder ser mejor circense, esto era importante. Entonces yo creo que es tremenda la herramienta que podemos tener, pero hay que empezar como a darle esa otra vuelta, como al revés, no mirando desde el circo a la salud, sino desde la salud hacia el circo. Completamente de acuerdo. Muchas gracias, Marcelo. A ver, esto que están mencionando ahora me hizo pensar fuertemente en el invitado que lastimosamente no pudo conectarse, que ahorita estaba leyendo sus mensajes, que pide que por favor le disculpen a los otros invitados y quienes están mirándonos. Lastimosamente no pudo realmente conectarse por razones de fuerza mayor, digámoslo. Él viene de un área de salud que estudia la salud colectiva. Entonces, de alguna manera me pareció súper interesante cómo Mariano y Marcelo, bueno, todos hemos hablado un poco de cómo el circo social influye en otros espacios, quizás de educación, de prevención, digamos, un espacio para poder ejercer tus derechos con más tranquilidad, poder expresarte y entonces poder obtener también información que nos es necesaria para, digamos, acompañar la salud de los participantes. Entonces es muy interesante cómo este concepto de salud colectiva justamente ve que la salud tiene influencias de todas las áreas, es decir, que toda la sociedad en sí determina el estado de salud de las personas. Entonces, es muy importante lo que está pasando en tu pueblo en cuanto a cómo los agricultores están cultivando sus maravillas, sus alimentos, porque si es que hay uso de agrotóxicos o no, obviamente hay una influencia en la salud de todos, pero entonces, como la educación es importante, porque sin educación no sabes que el agrotóxico tiene esos efectos negativos, entonces la educación también determina la salud, pero si tú no tienes acceso a la educación, pues no tienes acceso a saber que esto va a influenciar negativamente en la salud. Y yéndome un poco más allá, hacia lo que decían, si tú no tienes un espacio de expresión como es el circo social, estás de alguna manera reprimiendo muchas cosas que tú podrías contar.
o cosas que si cuentas vas a poder encontrar un apoyo profesional, que si lo cuentas en el contexto del circo social o si lo cuentas en tu familia, pero lastimosamente sí, creo que hemos visto que de alguna manera la sociedad ha estado llevándonos a socializar mucho menos, a expresarnos menos, a tener menos libertades fuera de las redes sociales, donde hay una expresión muy suelta y donde todo el mundo dice de todo, pero de alguna manera hay una conversación bastante superficial, ¿no? La gente no expresa realmente lo que tiene dentro y esta falta de expresión obviamente conlleva problemas psicológicos. Entonces, una vez más, la influencia en la salud. Y como dentro del circo social, dentro del espacio del circo social y expandiendo un poco, como las artes en general son un vehículo para este tipo de concepción de la salud. Es decir, en esta concepción donde todos los aspectos de la sociedad determinan la salud de las personas, vemos bien cómo el circo social puede actuar en realidad en todos los aspectos que determinan la salud posteriormente. Quiero decir, a lo mejor, como decíamos en un momento, el circo como tal tiene esa influencia en lo físico directamente, pero si vemos esta concepción de la salud como la salud colectiva, vemos que todos estos espacios dentro del circo social, todo lo que ya hemos mencionado, es fundamental para la salud de los participantes y posiblemente tenga una influencia también en la salud de sus familias. Entonces, esto me tomé el derecho de expandirme un poquito más con la palabra porque el compañero de la investigación no está. Y compartirles que entonces Arturo Campaña, quien iba a conectarse, hizo parte de una investigación sobre el circo social y su influencia en la salud en el caso del proyecto de Ecuador, o sea, tomando como referencia el proyecto de Ecuador. En esa investigación también tuve el gusto de participar, entonces, cuando vea algo interesante que decir que venga desde esa área de la investigación, pues me voy a dar el lujo y el derecho de tomar la palabra. Pero he acabado. Y les paso la palabra con otra pregunta, una pregunta que surgió desde el público en uno de los primeros conversatorios que tuvimos este año. Es una pregunta de Ashley Antonella que mencionaba, han hablado que el circo social es una forma de ayudar a mejorar la salud mental de los jóvenes. ¿Cómo es la forma de hacerlo? ¿Cómo es la forma de ayudarlos? Entonces, concretamente, Ashley se interesa más sobre este aspecto que hemos mencionado un poco, pero quizás podemos adentrar un poco más. Básicamente, cómo el circo social ayuda a mejorar la salud mental de los jóvenes y si podemos dar ejemplos concretos. Yo sé que ya lo hemos venido haciendo, pero a veces, no sé si es una impresión mía, pero tengo la impresión de que también cuando estamos en el conversatorio, entre nosotros, como mencionó alguno de ustedes antes de empezar, estamos bastante conectados entre nosotros. Pero a veces quizás el público que nos mira se desconecta a momentos. Así que si podemos como volver a hablar algunas cosas y llevarlo a lo concreto, en este caso les pido como ejemplos concretos de cómo el circo social ayuda a mejorar la salud mental de los jóvenes. Pues creo que es importante hacerlo para ir dejando estos conceptos cerrados y que los conversatorios sean también esta oportunidad de ir como encontrando algunas pistas. No digo tener las respuestas definitivas a todo, pero sí encontrando algunas pistas. Entonces, alguien que nos quiera colaborar con su respuesta respecto a esta pregunta que se centra justamente en el aspecto de salud mental, o cómo mejora el circo social la salud mental concretamente. No les veo muy bien, les tengo muy chiquito en mi pantalla, pero supongo que Marcelo está levantando la mano o estaba descansando. Se está rascando. No, es que estaba pensando en que es lo que cada uno entiende por salud mental también. Como que también es importante esa pregunta, porque de alguna manera hay definiciones de la salud mental desde la medicina, desde la psicología, desde la psiquiatría, como un estado de bienestar, como no tener problemas de salud mental, como aprender a resolver conflictos, como ser capaz de ser tolerante a la frustración, etc. Entonces, como que es interesante esa mirada, porque de alguna manera te dice, bueno, ¿qué es la salud mental al final? Porque cuando tú eres capaz de participar en un grupo, cuando en ese grupo eres recibido y eres importante, cuando en ese grupo ocurre el concepto del círculo, ¿no? Todos los que trabajamos en el círculo social partimos desde la metodología del círculo, que es distinta a la educación formal. O sea, la educación formal tú te sientas mirándole la nuca al compañero. En el círculo nos paramos mirándole los ojos al compañero. Entonces,
cuando tú miras y todo eso y empecé a mirarla como en perspectiva, todo esto ayuda a la salud mental, te enseña a decir las cosas de frente, te enseña a decir lo que pienso, a que decir las cosas a veces no es un problema, que puedo confiar en mis propias capacidades y las capacidades del otro, a que si yo soy parte de un grupo y en ese grupo yo tengo opinión, es súper relevante. No sé, yo me acuerdo como de dos ejemplos muy concretos. Me acuerdo de que, bueno, en algún momento, cuando los celulares inteligentes aparecen, inteligentes entre comillas, porque un chico nos decía, cuando hacíamos estas cosas como de evaluación, pero nosotros evaluamos 10 habilidades sociales que están definidas personalmente, buen trato, creatividad, respeto, disciplina, etcétera. ¿Qué es lo que el psicosocial le había ayudado? Y él decía que le ayudó a desconectarse del celular y conectarse consigo mismo. Y eso me parece que es un ejemplo súper potente de salud mental, porque hoy día la salud mental como que te mete al celular y pum, y este es tu mundo. Y ahí existes, como que no sientes en lo real. Pero cuando él dice, soy capaz de hacer esto, y esto me conecta conmigo, es decir, esto es salud mental. Y otro ejemplo concreto es un chico, un niño que debe haber tenido 8 años, que estaba diagnosticado con trastorno de déficit atencional con hiperactividad. O sea, en el colegio nadie lo quería, solo querían medicarlo, y la mamá decidió no medicarlo y empezó a averiguar qué había en el sector donde ella vivía y encontró el circo. Y llegó y habló conmigo, me dijo, mira, ¿sabes qué pasa esto? Y le dije, mira, yo soy psicólogo y lo que podemos hacer es poder ir evaluando ciertos temas con él, con lo que el colegio está planteando y ver qué es lo que pasa. Obviamente tratando de no medicarlo. Y efectivamente, la energía que él permitía tener en el circo, la energía que él gastaba, la posibilidad de ser, de que alguien le dijera, aquí puedes jugar, pero tienes que cuidarte, aquí podéis colgarte un trapecio, pero tiene que haber un colchoneta abajo, aquí podéis saltar, pero tiene que haber una colchoneta, le enseñó a gastar esa energía, y al final logramos que él pudiera reincorporarse al sistema formal, entendiendo ciertas reglas, pero siempre con esta cosa de que el circo era el espacio para desarrollarse, como que estaba el espacio para aprender, el colegio y el espacio para jugar, que era el circo. Y eso permitió que él seguía con el diagnóstico de trastorno de déficit atencional con hiperactividad, pero podía desarrollar otras habilidades. Como empezó a hablar en clase, a levantar la mano, y ese tipo de cosas son ejemplos concretos, que a veces con lo concreto no tiene que ver solo con lo grupal, sino también con lo individual. Y ahí hay salud mental. Podría seguir hablando de, no sé, manejo de ansiedad, tolerancia, pero hasta ahí dejemos el ejemplo. Muchísimas gracias, Marcelo. Mariano, Gustavo, ¿alguno de los dos desea tomar la palabra? Sí. Gustavo. Sí, también les quiero contar una experiencia muy, muy buena que hemos tenido. No solamente la intervención al paciente o a la persona que está hospitalizada, sino que, por ejemplo, en el 2014, en el verano del 2014, empezamos un programa muy interesante en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, donde implementamos una materia que se llama humanización hospitalaria, teniendo el arte como una estrategia posible. Y comenzamos a trabajar con las primeras 3 promociones de la Escuela de Medicina. Son chicos muy jóvenes, 17, 18, 19 años, donde los chicos se matriculaban en esta materia libremente. Eran muchos con ganas de tener una visión distinta de la medicina. Y de paso, no solamente que el resultado va a ser un profesional de la salud con una conducta mucho más humana, sino que van a ver la medicina de una manera tan distinta que vamos a tener menos índices de ansiedad, depresión, que es muy, muy prevalente en los estudiantes de medicina y en los médicos en general también. Los resultados han sido buenísimos en los chicos. Ellos ya ahora, muchos de ellos ya están graduados, tienen una visión diferente de la medicina. Pero como parte de esta estrategia de no solamente intervenir, que siempre es el paciente el que interviene, o a la familia de las personas hospitalizadas, sino que también hay que trabajar con el personal que trabaja en la salud. Hemos hecho muchísimos talleres para el personal, para estudiantes de medicina, para enfermeras, para médicos, pero lo interesante es que los hacemos totalmente mezclados. No es que hay un taller para médicos, un taller para enfermeras, sino que entran todos sin uniforme médico, donde no sabes si tú eres el jefe del departamento de medicina o si eres el auxiliar de enfermería. Y después de unos pocos minutos, porque son talleres que duran 2 días, 8 o 9 horas por día, terminan jugando en el suelo, en todos lados, de igual a igual, por más que el jefe tenga 65 años y la enfermera 25,
con total confianza, dejándolo usted de lado. Y eso revierte positivamente luego en el trabajo del día a día, porque se tratan con mucha confianza, con mucho cariño, porque lograron romper muchas barreras sociales que existen en las personas cuando trabajan por las jerarquías. Y todo esto simplemente a través de estrategias lúdicas, estrategias artísticas, de juego libre, independiente de quién eres en tu oficio o en tu trabajo, ¿no? Así que me gustan mucho estos trabajos que este año lamentablemente no se ha podido hacer como siempre lo hemos hecho, pero confiamos en poderlo continuar dentro de algún tiempo. Buenísimo, Gustavo. Súper importante lo que mencionas, ¿no? O sea, de alguna manera es un poco lo que dijo, creo que Marcelo un poco antes, como es súper importante también, además de ver como la salud desde el circo, ver al circo desde el área de la salud, ¿no? Y cómo de alguna forma el circo, las artes en general, pueden ayudar a humanizar estos espacios que obviamente trabajan, o sea, al humanizarlos, trabajamos hacia la dirección de la mejora de la salud mental, en el caso de un hospital, de los pacientes, pero también de los doctores y las enfermeras que mencionas que participan en este taller, ¿no? Que pueden constatar ya con su propio cuerpo cómo el arte de alguna manera influencia positivamente en la salud. Te paso la palabra, Mariano, que te veo ahí. Uy, justo me... Dale. No, pero se está poniendo linda la cosa. Vamos, ahí, vamos. Perdónenme porque acá en Montreal hace mucho frío, entonces tengo que empezar ahí ustedes ahí en Chile están en el fondo, están bien, calorcito. Está terrible bueno, acá. ¿Cómo está terrible? Me parece fundamental lo que Gustavo acaba de decir sobre la actitud del profesional de la salud, como humanizar ese personaje, ese rol, ese modelo. Hace 14 años que hacemos formaciones y acompañamos grupos, y yo creo que se habla mucho del trabajo que se hace con los instructores de circo, pero creo que el trabajo más importante es ese trabajo que hace con los agentes sociales, con los psicólogos, con las enfermeras, con los médicos, para proponerles una manera diferente de entrar en relación con sus pacientes, que nosotros no los consideramos como pacientes, sino como participantes, pero esa visión de estar encerrados en un rol que es completamente normal, depende de la profesión donde uno está, pero cuando uno les propone esa capacidad lúdica, esa posibilidad de quizás salir de las maneras clásicas de intervenir, hay un mundo de oportunidades. Imagino Gustavo a nivel payaso ha descubierto, mismo si estudió 8 o 10 años en medicina, quizás hay cosas a nivel del teatro o del payaso que le permite conectar mucho más fácil con un paciente, con alguien que esté sufriendo. Para mí es fundamental eso. Y a veces es más difícil convencer a esa estructura formal, a estos profesionales de la salud, de tomar el riesgo. Yo me acuerdo, la primera capacitación que hicimos en Ecuador, Benja, los trabajadores sociales y los psicólogos llegaban ahí con tacos y con pantalón bien, ellos estaban listos para tomar apuntes y todo eso. Y era como para ellos difícil, no solamente en Ecuador, les puedo contar mil situaciones donde el profesional de la salud llegaba con toda su prestancia y todo su conocimiento, y nosotros le decíamos, vayan a cambiarse, pónganse en medias, vamos a jugar, y a través del juego van a reconectarse con su cuerpo. Y me parece que es fundamental. Yo estoy convencido que si se les permite a los profesionales de la salud de reconectarse con su cuerpo, reconectarse con su capacidad lúdica, reconectarse con un universo que es un poco diferente del que ellos están acostumbrados a trabajar, mismo la salud de los profesionales va a ser mejor. Para mí eso es ese trabajo de convencer y de influenciar y de proponer al mundo más formal de intervención. Y la otra cosa que decía Marcelo, y después me callo, es esto de que es la salud mental, ¿no? Es complicado porque uno dice, uno que está en salud es que no está enfermo. Porque hay una diferencia entre la enfermedad mental y la salud mental. Y no es así. No es una frontera donde uno está enfermo o sano.
todos vamos a pasar por esos momentos diferentes, mismo nosotros como trabajadores de la salud, como trabajadores sociales, como trabajadores comunitarios, podemos tener momentos durante nuestra vida donde sí tenemos un problema de salud mental. Y es normal, y está bien. Y es como que para mí esa no es una cuestión de estar en santé, que estamos en una buena salud y una mala salud. Todo esto es un movimiento. Los jóvenes que trabajamos nosotros tienen problemas de hiperactividad, tienen problemas de ansiedad, tienen problemas de violencia, tienen problemas... Si empezamos a clasificarlos y a clasificarlas y a ponerles etiquetas, bueno, seguro, estamos completamente noyés, completamente ahogados por el peso, los diagnósticos. Y a Lo veces, deshumanizamos. exactamente. Y lo que propone con conexión lo que decía Gustavo y lo que decía Marcelo, cuando uno propone ese espacio que es diferente, cuando uno propone ese espacio donde los roles se cambian, donde las etiquetas caen, cuando a un joven y una joven se le permite de tener un rol diferente dentro de un grupo, pues quizás lo va a tener dentro de esa familia y también lo va a tener dentro de la comunidad. Entonces, esto de salud o enfermedad es como todo un tema, ¿no? Yo creo que pasamos todos por esos momentos, pero nuestros jóvenes, la mayoría de los jóvenes, ya vienen con un cuadro clínico muy complejo, muy complejo. Si empezamos a identificarlos así, nos cansamos antes de empezar, pero si les damos una oportunidad de quizás proponer una cosa diferente, un espacio diferente, con una actitud diferente, y la parte lúdica y las técnicas, ahí quizás hay una posibilidad de cambio. Esa es la manera que yo creo. Tomo agua. Muchísimas gracias, Mariano. Bueno, de alguna manera con la intervención de cada uno se ha ido respondiendo, ¿no?, a la interrogante que nos mencionaba Ashley. Y yo quiero decir, como llevando todo esto así, a tratar de asentarlo hacia lo concreto dentro de un taller, lo han mencionado todos, ¿no? ¿Cómo nos preguntaba Ashley, cómo concretamente, cómo es la manera de hacerlo? Pues básicamente a través de las actividades clásicas de un taller de circo social, que están basadas en las actividades clásicas de un taller o de la enseñanza en las artes. Pero también pienso bastante justamente en Gustavo y la intervención con el payaso hospitalario. Entonces, de alguna forma, yo podría responder a Ashley todo lo que han mencionado los compañeros, desde el simple hecho de estar en círculo y no vernos las nucas, sino mirarnos a los ojos, el hecho de tener un espacio de expresión dentro del circo social, una confianza, un grupo que se va creando, un sentido de pertenencia que se va creando con este grupo, una confianza con el instructor, etcétera. Pero más allá de eso, si por ejemplo miramos el payaso hospitalario, puede ser también, y dentro del circo social en un taller vamos a vivir lo mismo, como el proceso catártico que puede vivir un participante dentro del taller, o en el caso del payaso hospitalario, si está puesto en la situación de espectador, vive ese mismo proceso catártico. Entonces, sabemos que el circo social tiene una influencia positiva en la salud mental. Hay estudios que lo afirman y quizás tengamos espacio de conversarlo, y si no tenemos espacio de conversarlo, lo vamos a dejar en los comentarios, algunos enlaces a estudios que trabajan en ese sentido. Y concretamente cómo trabaja es a través de estas actividades de circo, básicamente, ¿no? Que dan espacio para poder de alguna manera afirmarse mejor en cuanto a la salud mental. Un poco como bien dijo Marcelo, primero hay que definir qué es salud mental, pero un poco de alguna forma creo que fuimos encontrando todos estos aspectos que trabajan hacia la salud mental. Entonces, un poco para cambiar de tema, o quizás no cambiar, volver un poco atrás de alguna manera a lo que mencionó Mariano en algún punto, cuando hablábamos de si es que existen efectos negativos, por ejemplo, del circo social. Mariano mencionó de alguna forma la influencia que puede tener el trabajo de circo social en los instructores, en los facilitadores, que se ven, como ya lo han dicho varias veces también, enfrentados a situaciones que no siempre son fáciles. Entonces, cómo esto también puede influenciar en su salud. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Que iría justamente hacia esta salud emocional o salud mental. Pero yo les traigo otro ejemplo, ¿no? Obviamente sabemos que el circo es una actividad de riesgo
La enseñanza de las artes del circo, la pedagogía del circo, lo que busca es controlar ese riesgo, es llevar un riesgo controlado, pero el riesgo cero no existe en las artes del circo y en la vida en general. Entonces, de alguna forma tenemos como esa problemática dentro del circo, esa realidad de que pueden haber accidentes. Y los han habido desde el circo profesional hasta la práctica de circo social. Entonces, cuando hay un accidente, obviamente hay un problema de salud física, seguramente que interviene inmediatamente. Pero nosotros desde el tejido, desde la experiencia de quienes estábamos preguntándonos algunas cosas sobre esto, hemos constatado que también hay un impacto en la salud mental, de alguna manera, de los participantes. Muchas veces se crea un rechazo incluso con la actividad del circo. Entonces, partiendo de esos, de alguna manera, de esos dos ejemplos, el ejemplo hacia los instructores y su necesidad de enfrentarse a una realidad que puede influir negativamente en su salud mental, y por el otro lado, estos participantes que pueden haber tenido un accidente y que eso puede igualmente influenciar negativamente en la salud, en su salud mental, en su equilibrio. Entonces sería un poco cómo proceder frente a estas problemáticas, porque son problemáticas reales, y cómo prevenirlas si es que se les ocurre algo en ese sentido. Sé que es una pregunta de alguna manera compleja, pero aquí estamos también para buscar la respuesta entre nosotros. Si no tienen una respuesta así súper clara, no se preocupen, es normal, creo yo. Así que vamos tratando de encontrar esa respuesta conjuntamente, si les parece. ¿Queda más o menos clara mi pregunta? Fue un poco larga, quizás para que quede clara. Bueno, que es básicamente en estos lugares o en estos puntos donde el circo social puede tener un impacto negativo, cómo prevenirlos y cómo enfrentarlos una vez que ya no pudimos prevenirlos, ¿no? Marcelo. A ver, yo quiero partir diciendo que necesitamos que Gustavo haga solo una charla del suelo. Yo creo que lo que él está entregando en términos de la mirada de la salud y de la medicina es para no estar yo ni estar aquí mareando, nosotros irnos para la casa y escucharlo, porque creo que ahí hay un mundo que nosotros no hemos visto, ¿cachai? Y que me parece súper relevante que sea desde la salud y desde la formación médica que es tan etiquetada. Yo que trabajo con médicos, a veces hay algunos que son súper innovadores y que somos capaces de jugar y hacemos intervenciones desde el psicodrama, en el espacio hospitalario, y otros que no, que esto no está bien. Entonces creo que sería ya una solicitud para el tejido social. Yo feliz participaría en esa presentación. Cuando tú haces esa pregunta, se me hace súper complejo lo que está pasando actualmente en el mundo, en verdad, ¿cachai? Que es con el tema del abuso, el tema de género, el tema de cómo ciertas prácticas de nosotros como formadores de circo social y cómo ciertas cosas han permitido como no mirar ciertas prácticas que tenemos que son que van muy cerca del abuso, del acoso. Y a mí como que me duele un poco la guata con ese tema, porque siento que ese tipo de acciones hoy día que están saliendo a la luz, que están apareciendo muchas cosas en distintos lados, nos hace ver que en verdad esta posibilidad de jugar con el cuerpo, esta posibilidad de tener este espacio, a veces generó ciertas prácticas que no eran dentro de lo que nosotros hacíamos y de lo que nosotros debíamos hacer. Y eso nos plantea un tremendo desafío, porque hoy día yo creo que el empoderamiento y el concepto de género son cosas que nosotros deberíamos haber incorporado desde antes. Que la lucha del acoso no puede existir desde nosotros, digamos. Tiene que haber existido siempre desde la sociedad donde nos construimos, donde lamentablemente nosotros nos construimos con un patriarcado tan fuerte que se fueron naturalizando ciertas prácticas. Y eso hoy día a mí, en verdad, es un tema que me parece que es súper relevante de poder plantearlo como algo súper negativo para el circo. O sea, hoy día nosotros estamos instalando el desarrollo de protocolos de prevención del abuso, de prevención del acoso, de la prevención de la violencia, y creo que claro, es súper necesario, pero es triste. O sea, yo lo veo triste que nosotros tengamos que llegar a eso y que no fue una práctica que estuviera naturalizada, que no debería ocurrir nunca, y que nunca debería seguir ocurriendo. Creo que ahí eso fue súper negativo para el circo en general. Hablo del circo porque es el mundo donde me muevo. Esto ocurre en todo tipo de ámbito, el acoso, etcétera.
pero creo que ahí hay un desafío para nosotros que tenemos esto, que trabajamos con el cuerpo, que tenemos que tener un lenguaje adecuado, que tenemos que tener respeto por eso también, hasta dónde también nosotros generamos esta cierta confianza. Hay cosas que hay que darle hartas vueltas. Nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo de protocolo. Y lo otro que nosotros tenemos es que tenemos una especie de protocolo ante accidente, que es como ocurre el accidente y lo primero que tenemos que hacer, bueno, obviamente antes de cuando el chico o la chica o el chique ingresa al circo, nosotros tenemos además una ficha con ellos, donde sabemos qué tipo de prevención de salud tiene, si es salud pública, si es salud privada, etcétera, para poder nosotros cuando ocurre un accidente tener la capacidad de hacer la primera respuesta, que es saber hasta dónde nosotros como equipo tenemos esta capacidad de saber desde primer auxilio o respuesta frente al tema, pero también después, ¿qué viene después? Lo llevamos al consultorio, lo llevamos al centro de salud, lo llevamos al hospital, y estando en el hospital, nosotros llamamos a la familia y generamos todo lo que tiene que pasar, digamos. Y eso nosotros lo hemos ido esquematizando. Bueno, no hemos tenido tanto accidente, hemos tenido muy poco accidente en verdad. Más accidente, lo mismo, profe de repente que se ponen a hacer cosas y que se lesionan por mostrar algo, que lo mismo, chicas. Pero hemos trabajado con protocolo y eso nos ha permitido, como de alguna manera, estos manuales de entender. Pero creo que en el tema de género, en el tema de acoso, en el tema de violencia, hay harto que, como dice por ahí, harta tela por cortar todavía, desde nuestras propias prácticas, nuestras propias reflexiones. Muchísimas gracias, Marcelo. No voy a comentar para no comerme vuestro tiempo, porque me imagino que quieren responder a esta interesante pregunta. Mariano, te veo Como desmuteado. siempre. ¿Quieres Bueno, tomar la palabra? pero yo estoy de acuerdo con Marcelo que me tendré que ir a tomar una cerveza con él y dejar a Gustavo hablar, pero bueno, como no podemos ir a tomar una cerveza, me voy a quedar acá charlando con ustedes. Me parece fundamental lo que acaba de tocar Marcelo y es un tema que no nos gusta hablar, que es un tema que cae así, como dice la guata, medio raro, esto de la cuestión del acoso, el abuso, y yo lo he vivido desgraciadamente en varios proyectos de circo social donde tuvo que hacerse intervenciones con policía porque hubo abuso, porque hubo agresión y desgraciadamente creo que es la peor cosa que nos puede pasar. Hay que aceptar que existe porque existe, ese es el problema. Primero hay que aceptar que existe y hay que tener protocolos que nos permiten, sobre todo, de proteger a los jóvenes con quien trabajamos. Esa es la fundamental. El desafío que tenemos con el mundo del circo, que quizás es una gran diferencia con otros medios, es que cuando se trabaja con psicólogos, trabaja con médicos, hay ya todo un código de ontología, hay reglas, hay una manera de trabajar que es muy clara, donde lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. En el mundo del circo hay muchas cosas que lo hacemos con corazón, lo hacemos con pasión. Y a veces la palabra corazón y la pasión y las reglas no van mucho. Entonces, sí, me parece fundamental y es muy positivo porque hay, como se habla cada vez más del tema, y ya salimos de lo que es esconder prácticas que no pueden ser aceptadas. Se ve una profesionalización del trabajo del instructor de circo social, que viene con responsabilidades, que viene con reglas, que viene con compromiso. Y a veces es muy difícil para un artista de circo de entrar dentro de esos cuadros de reglas, de organización, de compromiso, porque estamos mucho con la pasión, la espontaneidad, pero yo creo que es fundamental proteger a esos jóvenes porque es parte de la realidad. Cuando se habla de ética, es fundamental, o sea, dentro de todo proceso, dentro de los equipos de trabajo que trabajan con jóvenes, es fundamental tener esa discusión sobre qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido y qué es lo que pasa si se pasa la línea y cuál es la línea. Y yo creo que cada vez que avanzamos, los proyectos de circo social alrededor del mundo se están profesionalizando, están poniendo energía para hacerlo, están protegiendo a los jóvenes, pero también hay muchos proyectos que salen de mucha buena voluntad y que desgraciadamente no tienen esas balizas, esas estructuras que permiten proteger a los jóvenes. Eso me parece fundamental. Y la cuestión de problemas físicos, de accidentes,
Sí hay, pero no sé si ustedes comparan la cantidad de accidentes que hay con jóvenes que juegan al fútbol, que jóvenes que hacen circo. Les puedo decir que hay casi 80% de probabilidad de tener un accidente jugando al fútbol que haciendo circo. Si le sacamos el mini trampolín, que es siempre medio complicado, el mini trampolín ahí la cagan generalmente. Pero sí, yo creo que es verdad que hay que tener protocolos que hay que tener si hay accidentes, pero se maneja ese riesgo en general. A mí me preocupa mucho más el otro tipo de riesgo, el abuso físico, el abuso sexual, el abuso, el acosar, que está dentro de una zona gris que a veces es difícil en los proyectos de cómo manejarlo. No sé, esa es una reflexión que tengo con respecto a eso. Muchas gracias, Mariano. Gustavo. Sí, gracias. Muy interesante lo que estoy escuchando en estos ámbitos en los que yo no trabajo directamente, pero lo que sí puedo decirles dos cosas. La primera, que en el ambiente médico formal y académico y ortodoxo ocurre también y muchísimo. O sea, no solamente porque decimos que son profesionales de la salud, no ocurre y mucho más disimulado y quizás mucho más serio. Así que en todos los campos eso es algo que se debe combatir. Pero me hace pensar mucho lo que acabo de escuchar de Mariano, algo importantísimo, porque existe este concepto de que, claro, en la parte profesional, sanitaria, médica, habría más protocolos, un código deontológico que respetar. Y eso a veces también es una barrera, ¿no? Porque tanto el circo como el payaso hospitalario tiene una imagen que no siempre es vista como algo serio, académico, y se le resta importancia. Por ejemplo, el grupo de payasos hospitalarios más grande de Perú tiene 20 años ya, se lo formó Wendy Ramos, que es una persona muy conocida aquí, una profesional del arte. Y claro, los primeros 9 años de la formación de este grupo se trabajaba muy bien y la gente decía, sí, muy qué lindo, los payasitos. Pero cuando yo llegué en el 2009 con una propuesta de investigación y de convertir el grupo en algo que podía ser también seriamente médico y científico, entonces comenzaron a mirar con otros ojos al payaso hospitalario, a tenerle una visión distinta de que lo que se está haciendo no son meramente payasadas, sino intervenciones con objetivos y con resultados que son medibles y que se generan cambios importantes en diferentes aspectos de la salud y de las personas. Y también el concepto de cuidar al cuidador, ¿no? Porque siempre se está pensando en cuidar al paciente, te olvidas de la familia del paciente, te olvidas de la enfermera, del médico que está trabajando y de cuidar al mismo payaso que está interviniendo. Entonces, en el grupo este grupo de payasos que se llama Bola Roja, se trabaja algo importantísimo que es, al final de la intervención, se hace un grupo de una retroalimentación o un feedback donde podría durar 1 hora, 2, 3 o lo que sea necesario, donde cada voluntario que participó en esa intervención va a hacer un análisis de lo que pasó, va a exteriorizar sus emociones, va a llorar si es que es necesario y será contenido por el grupo si pasó algo. Y si uno de los voluntarios antes de la intervención no se siente bien porque tiene un problema emocional, físico o lo que fuese, es apoyado por el grupo y no va a ir a la intervención porque muchas veces si tú no estás bien y no puedes ayudarte a ti mismo, mucho menos ayudarás a los demás, ¿no? Como cuando cae la mascarilla del avión, tienes que ponértela tú primero y después al niño que está a tu lado. Es un trabajo que no tiene por qué no ser serio por ser circo o por ser un payaso, ¿no? Se debe trabajar con estrategias muy, muy, muy serias y académicas, como trabajan, por ejemplo, los payasos hospitalarios de Israel, ¿no? En Israel hay unos programas buenísimos, académicos, hasta universitarios, donde el payaso es parte del staff médico y recibe una remuneración y tiene horarios de trabajo porque se dieron cuenta que la intervención del payaso hospitalario incluso disminuye los costos médicos. Entonces es mejor tener al profesional de la salud haciendo un procedimiento y al lado un payaso que 2 o 3 haciendo un procedimiento que va a durar mucho más tiempo y que va a traer mayor costo a la institución de salud. Entonces, para terminar, es decirles que la intervención payasa o de circo se debe cambiar este concepto de que es algo simple, que es un juego, que no es necesariamente un aspecto que puede llegar incluso a ser científico y que se debe considerar como una herramienta más para que la medicina sea integrativa y no solamente alternativa. No es una alternativa poner el circo o el payaso, es parte de la intervención terapéutica de un paciente o de quien fuese el que lo necesite, tanto la medicina clásica como artística, nutricional, como estilos de vida, todos en conjunto y hacen la integración de la medicina con diferentes herramientas de trabajo.
Muchísimas gracias, Gustavo. Súper interesante, súper importante lo que estás puntualizando. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y con lo que decía Mariano también, a veces parece que este lado que apela a la pasión, a la entrega, a la alegría, al corazón y todas estas palabras, parece que se oponen a una seriedad, pero no es así, ¿no? Y asimismo en el ámbito investigativo, por así decir, no porque una intervención esté basada en las artes, es menos medible y es menos científico el impacto que se puede obtener o los estudios que se pueden hacer sobre el impacto que efectivamente tiene. Todo esto que mencionaron me hizo pensar bastante a las preguntas que tenemos en el chat. Estamos llegando al final del conversatorio, vamos a estirarnos un poquito más, pero no mucho. Entonces, quisiera repasar un poquito estas preguntas que están surgiendo desde quienes nos miran, desde el público, y vamos a ver, algunas de ellas creo que ya se han ido respondiendo. Vamos a ir viendo si podemos responder a algunas de ellas. Entonces, Bruno Díaz de León nos comenta, se habla mucho de los grupos con los que trabajamos, pero ¿qué hay de los formadores médicos, trabajadores de la salud y salud mental? Entonces, esta pregunta viene ligada a la siguiente. ¿Quién cuida de nosotros? ¿Cómo estamos cuidando de nuestra salud mental? Pienso que esto ha sido ya respondido justo mientras iban respondiendo los tres que intervinieron, iban respondiendo un poco en este sentido. Nos dices, Bruno, si quieres que ahondemos un poco más para responder a esta pregunta, pero creo que un poco las pistas tenemos, por un lado, los protocolos, ¿no? Es decir, este tema de crear protocolos para ya sea con un accidente o ya sea con cualquier tipo de problemática de salud que tengamos o de justamente problemáticas que pueden influir negativamente en la salud, como puede ser justamente los abusos que pueden ocurrir dentro de las estructuras de circo y como bien nos recordó Gustavo, lastimosamente existen como dentro de todos los ámbitos y son cosas que deben dejar de existir. Entonces, ¿cómo nosotros vamos creando estos protocolos? Vamos hablando, vamos tomando conciencia de que esto existe para poco a poco hacerlo desaparecer. Entonces, creo que hemos entrado ahí. Bruno, por favor, nos mandas otro mensajito si dices, no, pero quiero más, pero no podemos mucho más porque no tenemos mucho tiempo. Pero hay otra pregunta de Bruno que menciona, ¿se podría mezclar la metodología del circo social y la medicación psiquiátrica o son visiones opuestas? Me gusta su pregunta, es bastante concisa. Creo que podemos responder muy concisamente para tratar de alcanzar una pregunta más antes de cerrar el conversatorio. Entonces, Sebas, que nos está ayudando en la técnica, muchas gracias a Sebas y a Paula, que ustedes no los ven, pero están ahí ayudándonos en la técnica. Si puedes volver a poner esta segunda pregunta de Bruno para que los compañeros del panel nos aporten con sus respuestas. Tal vez alguno se siente más motivado que los demás para empezar. Para mí es muy fácil, Benja, no sé, quizás sea, para mí me parece que sí, claro. Uno no impide lo otro. Hay gente que viene, hay jóvenes que tienen ya están seguidos por un psiquiatra, por un médico y que tienen una actividad de circo. Uno no impide el otro, dentro de lo cual es su tratamiento, cuál es su actividad, su seguimiento, su implicación social dentro sí, no veo ningún tipo de problema. Y si el objetivo es parar los medicamentos es una cosa, el objetivo es aprender otro tipo de habilidades para poder necesitar menos medicamentos, pero uno para mí no impide el otro. Son dos elementos que se trabajan conjuntamente en algo más que es farmacología y lo otro que es más a nivel intervención social a través del grupo. De manera muy espontánea, yo no puedo decirle a un niño, no, tú más medicamentos no puedes venir a nuestro proyecto de circo social. Es como me parece un poco ilógico. Entonces, uno los acepta como vienen. La importancia es incluir y después tener una buena colaboración con el cuerpo médico para ver cuáles son los objetivos a nivel clínico. Y a veces ni siquiera se puede tener en contacto con los médicos que están manejando los medicamentos. Entonces uno lo toma de donde llega el joven, pero no, respondiendo de manera bien honesta, no veo ningún tipo de problema tener esa mezcla o de combinar
el hecho de que tengan un seguimiento médico y lo que se hace a través del circo. Muchas gracias, Mariano. Gustavo. Sí, yo pienso que no se podría, sino que se debería trabajar con ambas estrategias terapéuticas. A la larga es una terapia también. Yo les cuento que vengo de una familia donde todos somos médicos, mis hermanos son médicos, mi padre es médico, y uno de mis hermanos es psiquiatra, es un psiquiatra bastante ortodoxo, así como hace psicoterapia, usa también fármacos. Y el año pasado, poco antes de la pandemia, en uno de estos talleres que hacemos para los médicos, lo invitamos y participó. Él es muy serio, tiene mucha vergüenza de la expresión artística o corporal, y jugó como un niño, jugó realmente como cuando era pequeño, que yo lo conozco de pequeño, y al final me dijo, esto es increíble, creo que ningún fármaco va a lograr lo que he sentido este día. Así que, y también mi padre tiene 84 años, es un cardiólogo con mucho nombre acá en Lima, y él, cuando empecé yo a hacer el trabajo del payaso hospitalario, me decía, ¿qué estás haciendo? ¿No? El médico no es así. Y un día lo invitamos a un seminario sobre tanatología, sobre la muerte. Él, como cardiólogo que ha trabajado en cuidados intensivos, se ha visto morir mucha gente. Mi otro hermano, que es cirujano y bombero, también participó, y el psiquiatra también participó. Éramos de una mesa de 4 ribaras hablando sobre la muerte, ¿no? Y cuando terminó todo y yo llevaba a mi viejo a su casa, me decía, por fin entiendo lo que haces y te felicito. Ya lo entendí, ¿no? Yo lo llevé con esa segunda intención para que un hombre de más de 80 años entienda que no son payasadas, de que a través de estrategias artísticas y lúdicas se pueden lograr los mismos objetivos. Entonces, como lo dije hace un momento, ¿no? La medicina tiene que ser integrativa, integrar diferentes herramientas, y si por un lado necesitas un fármaco, no hay que negarlo, o una cirugía, o una intervención nutricional, pero también la parte conductual y emocional lúdica es importantísima, por ejemplo, en el cáncer, que los pacientes tengan un ambiente, un momento para distraerse, para reír, para leer, para jugar, para bailar, es de suma importancia. Muchísimas gracias, Gustavo. Marcelo. Sí, yo quería instalar el tema de la estigmatización. Yo creo que a veces la paciente que tienen salud mental, que tienen algún medicamento, se estigmatiza mucho. Y creo que eso es súper importante, como trabajar este tema también, como desestimar la salud mental. La salud mental es una enfermedad como cualquier otra, que necesita un tratamiento como cualquier otra, donde los medicamentos son importantes, el cambio de conducta también son importantes. Entonces, es importante como eso, porque al final también las mismas familias empiezan a negar esta existencia. Por eso es tan importante cuando uno hace el ingreso de los chiquillos al circo, como preguntar si tienen un tratamiento psiquiátrico, algún familiar con algún tema psiquiátrico, si toman algún medicamento, ¿para qué? Porque cuando uno tiene toda la información, cuando es medicamento salud mental, es muy importante tener la información para poder romper también esta estigmatización. Entonces, ahí también hay algo que tenemos que hacer, como nosotros también aprender a trabajar con el tema de la salud mental. O sea, los medicamentos, yo trabajo en una unidad de salud mental con psiquiatra, y los medicamentos son parte del tratamiento, como dice Gustavo. Y es lucha nuestra también como desestigmatizar que una persona que tiene un medicamento de salud mental puede ser, no sé, alguien violento o alguien con algún tipo de reacción distinta, porque no es así. Yo creo que tiene que ver también con eso, con desestigmatizar y con tener la información. Sí. Muchísimas gracias por su respuesta. Espero, Bruno, que estés satisfecho un poco de estas respuestas. No vamos... Chévere, gracias. No vamos quizás a ahondar tanto más en todas las preguntas que teníamos planeado para este conversatorio, pero siempre nos pasa igual, es normal, siempre es tan interesante que queremos seguir igual. Así que nos vamos a estirar un poquitito, pero les comento que teníamos una pregunta súper importante que vehicular, que vino desde uno de los primeros conversatorios de parte del público, y obviamente para el tejido es súper importante responder esta pregunta, pero la vamos a dejar para el año siguiente, para un conversatorio entero sobre ese tema, que es básicamente cuál es el papel del circo social en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces creo que mal haríamos... Una enfermedad que anda por ahí. Entonces creo que mal haríamos en entrar en esta pregunta, porque tenemos para hablar para rato. Y en cambio tengo una pregunta que nos viene desde el público, igualmente de Lila Singara Duarte.
Perdón, Lila Zingara, entonces, que nos pregunta, nos lanza bello cuestionamiento como para cerrar también este conversatorio, creo yo. ¿Imaginan en un futuro no muy lejano el nuevo circo incluido en campañas y estrategias para prevención y fortalecimiento en la salud, pero no como entretenimiento, sino como pedagogía directa en parcería con el tema de la salud? Bueno, muchísimas gracias, Lila, por tu pregunta. Les voy a pedir que tratemos de responder a esta pregunta de manera bastante concisa para no estirarnos demasiado el tiempo que habíamos previsto. Si les parece, te veo, Mariano, leyendo con una cara de extrañeza. No, porque no tengo creo que te voy a gafas, pasar no la tengo palabra a gafas. vos de una. No tengo las gafas, entonces no veo un carajo. ¿Quieres tomar la palabra o todavía no estás No, listo? estoy leyendo la pregunta. ¿Quieres procesar? Procesa. Yo voy. El Marcelo está listo, vamos de ahí. Dale. Yo creo que, si más que lo imaginamos, yo creo que es necesario. Es necesario pasar desde, como en algún momento conversamos, el tema del circo ser parte de la academia, que el circo social se pudiese enseñar en la academia, que fuera parte de la formación de nuevos profesionales. Creo que es necesario que el circo se instale en salud, como se instale en educación, como se instale en vivienda, como se instale en muchos otros temas, porque en verdad que transforma, en verdad que puede ser una herramienta súper potente y además un lenguaje distinto. El payaso permite acercarse también a ciertas problemáticas. El payaso puede jugar y puede decir lo que tenga que decir de la forma que lo puede decir directo y que el otro lo puede entender. Entonces yo creo que más que imaginarlo, yo creo que es necesario que hoy día el circo se instale en estos lugares, que pueda ser parte de... Nosotros hemos participado en algunas campañas, en algún momento trabajamos como, bueno, no eran muy creativas, pero hay una campaña de la prevención del VIH donde decían que no usar preservativo era tan tonto como hacer trapecio sin una red abajo. Como ese era el riesgo, como que... Entonces, hemos participado en algunas cosas. En algún momento también en el programa de Elige Vivir Sano que se hace en Chile, que es como el tema de la nutrición y todo, también se ha instalado como el ejercicio físico y hay arte de imágenes de gente haciendo malabares o acrobacia que tienen que ver con el circo. O sea, yo creo que es importantísimo que se instale. Es un desafío puesto en nosotros de cómo nosotros podemos hablar con salud para que se puedan instalar estos temas y que salud empiece a mirar cuál es el impacto real que tiene el circo social a nivel, no sé, educacional, con primera infancia, con adolescentes, con tercera edad también. O sea, yo creo que la risa, dejamos de reír cuando pasamos a la tercera edad y deberíamos ser la etapa donde más nos reímos, donde más podemos tener anécdotas, donde podamos volver a jugar. Entonces, es necesario, más que imaginarlo, es necesario. Y ese desafío es nuestro. Totalmente, Marcelo. Mariano, ¿estás listo? Sí. Gustavo, ya no te vemos, quizás estás todavía por ahí, pero no te vemos por si acaso. Bueno, sí, yo creo que está pasando. No lo veo tan... quizás hoy estoy muy optimista porque ya termina el año y este año hay que enterrarlo, pero yo creo que está pasando, que se está utilizando, que la pedagogía del circo social está ganando muchísimo terreno, convicción, credibilidad y mismo financiamiento. Varios gobiernos y varias entidades han empezado a proponer proyectos donde se encuentra el circo social en diferentes ámbitos. Las formaciones como hablaba Benjamín al principio, el hecho de tener formadores, de formar otro tipo de instructores que trabajan. Se ve en el FIX en Italia el trabajo increíble que está haciendo el grupo de Altro Circo, siguiendo, mismo en este momento siguen a nivel por internet, están haciendo el FIX, que es la formación de instructores de circo. En Caraván lo están haciendo, en México también. Hay una voluntad de formar y capacitar instructores y formar formadores, de tener esas estructuras que nos van a ayudar. Y también se ve en diferentes ámbitos. Esto de la pandemia también nos ha permitido de quizás conectar con gente como Gustavo, conectar con gente que nosotros ni siquiera sabemos que están ahí y que son también agentes de cambio. Hay mucha gente por ahí haciendo muchas cosas
Y yo creo que si algo positivo trajo también esta pandemia es la capacidad que tuvimos de conectarnos y de abrirnos al mundo, que podemos estar conectando ahí con Chile, con Ecuador, con Perú al mismo tiempo y con Montreal, y que podemos ir compartiendo cosas. Entonces, se ven proyectos en las escuelas, se ven proyectos de medicina rural, donde se utiliza el circo para poder compartir la parte preventiva de ciertas cosas. O sea, se ve los proyectos de circo social en lugares que nunca lo hubiéramos imaginado. Entonces, para responder la idea, sí, yo no creo que en un futuro, yo creo que ya ese movimiento está ahí y somos parte. Los que estamos aquí, todos los que están cerca, somos parte de ese movimiento y que cada vez tiene más espacio. Y no terminamos ahí. Muchísimas gracias, Mariano. Gustavo, tal vez estás por ahí todavía. No sé si puedes apoyarnos con tu respuesta, si estás. No tenemos... Bueno, puede ser que hemos tenido un pequeño problemita técnico con Gustavo. Voy a aprovechar entonces este momento para responder un poco desde mi perspectiva. Yo también coincido en que no solamente debemos imaginarlo, sino que debemos cumplirlo. Y yo lo imagino en el sentido de que lo veo mucho más amplio de lo que ya está pasando. Y coincido con Mariano, con Marcelo, que esto ya está sucediendo, ¿no? En diferentes proyectos, en quizás experiencias un poco reducidas para mi gusto. Y yo me imagino, como mencionas, en un futuro no muy distante, que el circo social sí sea parte como integrante de las estrategias de salud en, ojalá, todo el mundo, ¿no? Porque creo que ya se ha visto cada vez más la influencia positiva del arte en la salud, en términos generales. Y en términos más específicos, ya empiezan a surgir investigaciones sobre el impacto en la salud del circo social como tal. Entonces yo creo que poco a poco vamos a tener todas las herramientas en mano para convencer a los tomadores de decisiones en cuanto a salud, para que puedan integrar estas herramientas como una herramienta para trabajar la salud y no como un pequeño extra, como, ay, me sobró este presupuestito, hagámoslo con un proyecto piloto aquí en este pequeño pueblito, sino que realmente sea una estrategia de salud que ya se generalice. Porque personalmente he podido constatar en mi persona y en participantes del efecto positivo del circo social en la salud. Y para compartirles un poquito sobre esta investigación en la que trabajamos en Ecuador, pues igualmente encontramos diferencias estadísticamente significativas entre la salud de quienes entraban y cuando salían del circo social. No, cuando salían es una manera de decirlo. Cuando finalizaban un proceso, ¿no? Un proceso de 4 meses aproximadamente, había gente que estaba en ya 2 procesos. No es que se iban directamente cuando terminaban un proceso, pero quiero decir, en los 2 puntos de medición hubo una diferencia ya bastante confirmada, digamos, del cambio en su salud. Y respondiendo un poco a las otras preguntas que veo en el chat de Bruno y de Lila igualmente, de dónde podemos revisar la investigación que realizó Gustavo y en general, Lila pregunta dónde podemos encontrar la info que estamos compartiendo. Entonces yo les propongo a los invitados que por favor compartan dentro del mismo chat de Facebook todos los datos que puedan de investigación, así la gente que vaya ingresando en el live que quedará dando vueltas podrá encontrar esos comentarios ahí. Y como a veces se hace un poco complicado, porque no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa todo el rato que cuando entro en un live a veces me salen unos comentarios y a veces no todos, depende si entras en la compu o en el teléfono. Entonces, para facilitar eso, o sea, para que eso no sea un impedimento para encontrar la información, lo que vamos a trabajar es dentro de la página web del tejido, vamos a trabajar una pequeña pestaña donde tengamos toda la información que podamos compartir. Entonces, ya sea que nos hayan autorizado los autores, ya sea que sean de autoridad del tejido o de alguno de los partners del tejido, vamos a poner toda esta información en la página web. Pero esto no se lo prometo inmediatamente, sino ya, digamos, para el año próximo, que ya se nos viene prontito. Entonces, pronto podrán encontrar toda esta información en la web del tejido, que es www.tejidodecircosocial.com.
Y con estas respuestas creo que vamos a ir cerrando. Llevamos 1 hora 39 en este conversatorio que ha sido súper interesante. Gustavo, si estás ahí y deseas tomar la palabra para igualmente como aportar en esta última respuesta, pues bienvenido. Si no, y si nos escuchas y por alguna razón no estás pudiendo hablar, pues muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente sí, agradecerles profundamente a los invitados por entregar este tiempo de manera siempre tan generosa como siempre lo saben hacer. Mariano, Marcelo, Gustavo, un gusto conocerte. Ya nos daremos una cita con más tiempo para ahondar en otros temas, con Gustavo, con Mariano, con Marcelo. El año próximo se viene otro programa de conversatorios del tejido, donde tendremos muchos temas interesantes y quisiéramos volver a tener la oportunidad de hablar con gente tan interesante como ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Les voy a pasar la palabra por si quieren despedirse de quienes nos miran. Entonces, damos una vueltita de despedidas. Yo les agradezco mucho a quienes nos miran por estar aquí, por compartir esta información, por hacer crecer el Circo Social desde todos los puntos que cada uno está colaborando. Un abrazo fuerte. Paso la palabra a Mariano. Bueno, gracias. Gracias al tejido, en serio, por ese trabajo increíble. Tuve la oportunidad de escuchar las charlas que estuvieron y muy interesante, muy espontánea, muy rica, muy humana. Y cuando uno está solo, medio confinado, en otra parte del mundo, a 15.000 kilómetros de distancia, hace bien conectarse con sus raíces, hace bien conectarse con gente que admiro, que gente que tuve la oportunidad de cruzarme el camino y espero que nos podamos volver a cruzar. La última reflexión que tengo es que hay que cuidarse más que nunca. Tenemos que, como decíamos al principio, muchas cosas que hacemos normalmente para que nos hacen bien, en este momento no salen. Las grandes cenas con los amigos, poder viajar, hay muchas cosas que es muy difícil. Tratemos de encontrar algo y, sobre todo, cuando uno está con los grupos, delante de los grupos, uno va a buscar ven en las sonrisas, ven en las actividades, en los ojos de esos jóvenes que están caminando. En este momento es muy difícil verlo. Nos falta mucha comida de las cosas que normalmente nos hacen bien. Así que traten de darse ese tiempo para cuidarse, para meditar, para conectarse con la naturaleza, para conectarse con las cosas que le hacen bien, porque nos faltan esas cositas. Y cuando decía Oscar que cómo hay que cuidarse, yo creo que es fundamental que si queremos seguir colaborando con grupos que están en situación de vulnerabilidad, tenemos que nosotros darnos ese tiempo y el derecho de hacernos bien para poder continuar, porque es un camino que es largo. Gracias a todas y a todos. Marcelo. Oye, yo de verdad feliz de poder compartir con Tejido Social, feliz de poder compartir con Mariano, me parece increíble lo que está haciendo Gustavo, con lo que hicimos en otro conversatorio. Yo siempre siento dispuesto a conversar, a discutir, a reírse, a reflexionar sobre el tema del circo social. Nada, que nos sigan en nuestras redes, Coreto Circo Social, mi correo es marcelo.perez@coreto.cl. Quería pasar como 3 datos. Uno, hay un libro nuevo de circo y salud que salió en Francia, que hace muy poco, que tuve la oportunidad de conocerlo a través de una formación de circo que hice, que está en francés, pero en algún momento va a estar en el castellano o en español para que lo podamos traducir, comprar y traducirlo. Yo trabajé mucho tiempo en la red de circo social en Chile y en cada congreso que hicimos armamos un librillo donde están todas las investigaciones y creo que hay 2 muy bonitas. Hay una de la escuela de Argentina, que habla sobre el tema que ponía tú un poco, Benjamín, el tema del uso del agua con microbios y cómo el circo ayudó a educar a la gente a cocer el agua para el consumo, que no me acuerdo bien el nombre, me acuerdo que es Adrián Chucaladakis fue el que lo presentó, pero no me acuerdo cómo era el proyecto, no me acuerdo bien cómo era. Y que está disponible en la web, que lo pueden ocupar y bueno, mi tesis siempre está disponible, si alguien la quiere tener, yo se la envío, no tengo ningún problema. Y los últimos 2 libros que armamos, el Detrás del Coreto, que está disponible, y el Didáctica del Circo Social, que todavía no me ha llegado a mis manos físico, pero está en la web, entonces lo pueden obtener y todo. Por eso que
Muy feliz, gracias por este tema. Me parece que podíamos haber hablado 5 horas de esto y no hubiéramos aburrido en ningún momento. Pero de verdad, muchas gracias al tejido, muchas gracias a la gente que está detrás de esto, a Mariano por siempre la buena onda. Y nada, estamos siempre dispuestos a poder aportar de donde estamos nosotros. Benja se congeló. Bueno, Benja. Se congeló. Benja, ¿se quedó congelado el Benja? ¿Quedó Sí, son palabras muy fuertes para Benja. Bueno, Marcelo, un abrazo. Cerramos. Un Chao, placer todos. siempre encontrarte. A ver cuando la próxima que sea real y con una cerveza.